Aquí desde la red de compositoras latinoamericanas les habla hoy la compositora Leticia Armijo, musicóloga, gestora cultural y directora del colectivo Mujeres en la Música, Asociación Civil y la coordinadora internacional de Mujeres en el Arte. Quiero decirles que además soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde imparto la cátedra de música electroacústica. También quiero comentarles que pertenezco a un grupo de investigadoras sobre creación artística y al Sistema Nacional de Investigadores de México. Pues con esta breve presentación, vamos a iniciar sobre la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Disfrútenlo. La ilustre monja jerónima mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien destacó por su sabiduría, entendimiento y dominio en diversos campos del conocimiento, es sorprendente. Las investigaciones musicológicas en torno a la décima musa son diversas, encontrándonos con aquellas que refieren su método de música descrito en su poema El Caracol, las que analizan las colecciones de villancicos escritos por ella y musicalizados por importantes compositores de la época, las que analizan su relación con los creadores de todos los tiempos y aquellas que analizan su pensamiento musical presente en toda su obra literaria. La musicóloga, pianista y compositora Esperanza Pulido es autora de La mujer mexicana en la música, publicada originalmente en el año de 1958 por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México. La importancia de este trabajo es el hecho de ser la primera fuente que nos proporciona un panorama general del papel de la mujer en la música mexicana desde el periodo prehispánico hasta 1930. Aquí incluye un apartado sobre la contribución musical de la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz, objeto de esta conferencia. La sorprendente obra de la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz es calificada por la investigadora Esperanza Pulido como un milagro colonial que se impuso a sus contemporáneos pese a las dificultades y limitaciones de su tiempo. La condesa de Paredes solicitó a la décima musa escribir un tratado de música. Esperanza Pulido nos describe los libros teóricos en los que la monja pudo haber tenido acceso para la elaboración de su manual de música, como por ejemplo el Melopeo y el Maestro, escrito en 1613 por Pietro Cerone de Bergamo. El contenido del tratado de música escrito por Sor Juana Inés de la Cruz fue descrito por ella en su poema El Caracol, en el cual dice haberlo hecho queriendo reducir a mayor facilidad las reglas que andaban escritas, lo cual significa que tenía un conocimiento de la teoría musical de su tiempo, además de confirmar su vocación pedagógica. Esperanza Pulido afirma que ocupaban a Sor Juana algunos de los problemas teóricos que años más tarde resolvería Juan Sebastián Bach. Pulido se refería a las comas en las que el tono se dividía. Recordemos que, durante el periodo barroco, los bemoles eran una coma más baja que el sostenido, que tenía 5 comas. Esto impedía la modulación a las tonalidades lejanas, además de dificultar la afinación de los teclados que tenían que ser afinados de forma específica, dependiendo si la tonalidad requería el uso de bemoles o sostenidos. Esto lo solucionó Bach igualando la afinación de los semitonos. Yo siempre le digo a mis estudiantes de música que Juan Sebastián Bach luchó por la equidad de los tonos. En su disertación sobre las comas, Sor Juana habla del semitono incantable, con lo cual afirma su práctica musical del canto que era común en los conventos y monasterios de México. Concluye el verso citando a Pitágoras, dando muestra de su amplio conocimiento musical. Continúa disertando sobre los aspectos relacionados con la composición musical, como son la colocación del texto,
las distancias entre las voces, contrapunto y notación musical. En cuanto a la armonía, afirma que no es un círculo el de las quintas, sino una espiral, y por ello intituló al manual de música El Caracol, adelantándose al estudio científico de los intervalos que, como ella describe, si son calculados matemáticamente, nuestra escala, además de ser imperfecta, elimina la existencia de tonalidades enarmónicas, con lo cual la espiral escrita por Sor Juana es infinita. De la música un cuaderno pedís, y es cosa precisa que me haga a mí disonancia, que me pidáis armonías. A mí, señora, conciertos, cuando yo en toda mi vida no he hecho cosa que merezca sonarme bien a mí misma. Yo, arte de composiciones, reglas, caracteres, cifras, proporciones, cantidades, intervalos, puntos, líneas, quebrándome la cabeza sobre cómo son las cismas, si son cabales las comas, en que el tono se divida, si el semitono incantable en número par estriba, a Pitágoras sobre esto, revolviendo las cenizas, si el punto de alteración a la segunda se inclina, más porque ayude a la letra que porque a la nota sirva, si la voz, que, como vemos, es cuantidad sucesiva, valga solo aquel respeto con que una voz de otra dista. Si a dos mesuras es toda la música reducida, la una que mida la voz y la otra que el tiempo mida. Si la que toca a la voz, o ya intensa o ya remisa, subiendo o bajando, el canto llano, solo la ejercita. Si la enarmónica ser a práctica reducida puede, o si se queda a ser cognición intelectiva. Si lo cromático el nombre de los colores reciba de las teclas, al ovario de las voces añadidas, en fin, andar recogiendo las inmensas baratijas de calderones, guiones, claves, reglas, puntos, cifras, pide otra capacidad mucho mejor que la mía, que aspire en las catedrales a gobernar las capillas. Mas, si he de decir verdad, es lo que yo, algunos días, por divertir mis tristezas, di en tener esta manía y empecé a hacer un tratado para ver si reducía a mayor facilidad las reglas que andan escritas. En él, si mal no recuerdo, me parece que decía que es una línea espiral, no un círculo, la armonía, y por razón de su forma, revuelta sobre sí misma, la intitulé Caracol, porque esa revuelta hacía, pero este es tan informe que no solo es cosa indigna de vuestras manos, mas juzgo que aún las desechen las mías. Por eso no os lo remito, mas como el cielo permita a mi salud más alientos. Y en algún espacio a mi vida, yo recuperaré enmendarlo, porque teniendo la dicha de ponerlo a vuestros pies, me cause gloriosa envidia. Sor Juana Inés de la Cruz. En cuanto al destino del tratado de música, existen distintas versiones. Pulido nos cuenta que se conservó en el convento por más de 2 siglos y que al cierre de los conventos en México, la monja más vieja retuvo el manual, mismo que le fue confiscado con todos sus bienes y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. Por su parte, la investigadora Josefina Muriel comenta que el manual se quedó en manos de la condesa de Paredes. Hasta el momento, no se ha encontrado música compuesta por Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, los términos musicales presentes en su obra literaria y los instrumentos musicales que ella poseía reflejan un conocimiento profundo del arte invisible del sonido en relación con la teología, que seguramente se extendió a la práctica.
Tras abandonar las letras, Sor Juana se desprendió de su biblioteca y de sus instrumentos musicales y matemáticos, según describe su biógrafo Diego Calleja. Entre los estudios sobre las mujeres virreinales destaca la investigación de la historiadora Josefina Muriel, plasmado en su libro Cultura Femenina Novohispana, ya que en ella hace mención de la práctica musical femenina dentro de los conventos de México. En su investigación da cuenta de más de 22 monjas que practicaban la música y las artes, como Sor María de la Encarnación o Sor Francisca de Natividad. Con respecto a Sor Juana, la investigadora profundiza en su pensamiento haciendo un análisis de las fuentes documentales citadas por ella en su obra literaria, que dan fe de su amplio conocimiento de los autores latinos, entre muchos otros, conocimiento que le permitió abordar diversas ramas del saber como es la teología, el teatro y la música. Antes de abordar los villancicos escritos por Sor Juana, es necesario apuntar que durante el virreinato, la enseñanza musical fue impartida en los conventos y catedrales de México, en donde se adoptó como forma musical de estos centros eclesiásticos para difundir la música culta, además de expresar la voz popular y localista, siendo una forma musical de gran interés para la monja, quien escribió entre 1667 y 1691 extensas colecciones de villancicos, los cuales fueron musicalizados por compositores de la época muy connotados como Antonio de Salazar y José de Loaiza y Argurto. La monja Jerónima, además de haber ganado concursos, fue invitada a componer los villancicos de la Catedral de Puebla. Sor Juana incluyó en sus villancicos las lenguas indígenas de los pueblos originarios de México y de sus habitantes afroamericanos, ya que además de escribir versos en castellano, latín y portugués, hizo uso en sus poemas de la jerga de negros y la lengua de los antiguos mexicanos, el náhuatl. Otra vertiente de investigación son los textos apócrifos atribuidos a la monja Jerónima. La fama de Sor Juana, que se extendió, y el uso de sus textos fue una constante entre los compositores. Sin embargo, el análisis musicológico de estas obras realizadas por los investigadores Aurelio Tello, Robert Stevenson, Bernardo Illari y Paul Yarid han demostrado que algunos de estos textos no son originarios de Sor Juana. La vigencia literaria de su obra se extiende hasta la actualidad, como lo muestra la obra coral Juanita de la mexicana Verónica Tapia, registrada en el disco Música Coral del siglo XX. Además de El Caracol, en la obra de Sor Juana existe una constante alusión a la música, como por ejemplo el Villancico 6, en el cual se vale de su conocimiento musical para describir la ascensión de la Virgen María. En este mismo sentido, el investigador español Javier Marín analiza el soneto 198, redondilla 87, romance y 21 y loa 384 en su artículo Acotaciones musicológicas en cuanto a los textos de Sor Juana. También el breve artículo Guido y Sor Juana del compositor Mario Lavista, publicado en la revista Letras Libres, explica algunos conceptos musicales del corpus teórico construido por ella para expresar su pensamiento. Existen otros textos relativos a la obra de Sor Juana que analizan el contexto musical de la época, como el ensayo escrito por Pamela Long, Sor Juana y la música. La figura de Sor Juana ha sido un hito y fuente de inspiración para la creación musical, siendo su personalidad prodigiosa abordada por sus diferentes facetas. Muestra de ello es la ópera El Caracol Invisible del compositor mexicano Leonardo Velázquez sobre un texto de Salvador Moreno, lamentablemente inconclusa. El argumento describe la aparición del manual de música de Sor Juana en una tienda de un anticuario. Destaca la ópera Juana de la compositora estadounidense Carla Lucero, basada en la obra literaria de Alicia Gaspar de Alba,
alusiva a la relación amorosa entre Sor Juana Inés y la condesa de Paredes, a la cual le debemos la publicación de sus obras. El estreno de la ópera Juana de Carla Lucero se realizó en noviembre del 2019 en la Universidad de California en el marco del Congreso de Comuarte Internacional celebrado en Los Ángeles, en donde también se estrenó mi cuarteto de cuerdas Sor Juana. Los investigadores refieren que existe un paralelismo entre la poesía cortesana y la de Sor Juana, con lo cual siempre será un misterio si sus obras fueron fruto de la experiencia personal o del ingenioso ejercicio poético, o si su poesía amorosa es de carácter neoplatónico y está despojada de connotaciones sexuales. La relación de mecenazgo que existía entre la condesa de Paredes y Sor Juana Inés de la Cruz también ha sido analizada por la investigadora Beatriz Colombi durante el Congreso de Hispanistas de la Universidad de Múnich. Es importante decir que la sexualidad de las mujeres ha sido históricamente negada, especialmente en el ámbito religioso. En este contexto, el amor entre mujeres es inimaginable desde la perspectiva de un patriarcado que ha restringido históricamente la infinita riqueza de la sexualidad humana a la genitalidad. Lo que es un hecho es que las probables inclinaciones amorosas de la décima musa, es decir, del amor entre mujeres y entre las monjas, se ha podido hablar abiertamente hasta la segunda mitad del siglo XX y principios del nuevo milenio, tras los movimientos de liberación de lesbianas y homosexuales, como lo confirma la publicación Monjas lesbianas. Se rompe el silencio. Los testimonios de las monjas actuales nos pueden dar algunas respuestas. Sabemos que muchas mujeres prefieren tomar los hábitos para evitar el matrimonio y que en el fondo, en algunas de ellas subyace en su espíritu la atracción sexual hacia otras mujeres, atracción de la que a veces no son conscientes. En cuanto a México, decir que la décima musa ha sido inspiración de los grupos defensores de los derechos humanos de las lesbianas, como el Grupo Autónomo de Mujeres Lesbianas OICABET. En este grupo se creó una revista que se llamó El Closet de Sor Juana, que años más tarde se convertiría en el nombre de un espacio alternativo dirigido por la activista Patria Jiménez, quien fuera la primera diputada lesbiana en México. Es así que la figura de la monja Jerónima adquiere un valor excepcional, dando voz a un amor que hoy se atreve a decir su nombre. También ha sido recientemente llevada a las pantallas cinematográficas, como lo confirma el film argentino Yo la peor de todas, de María Luisa Berg, inspirada en el libro Las trampas de la fe de Octavio Paz, y la serie Juana Inés de Patricia Arriaga Jordán. Esta última detalla abiertamente una relación lésbica entre la condesa de Paredes y Sor Juana. En cuanto a sus cartas, destaca especialmente su carta a Sor Filotea de la Cruz, que hoy podría considerarse como el primer manifiesto feminista de la historia, pues tuvo claro las oscuras pretensiones del obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, escondidas tras la figura de Sor Filotea de la Cruz para reprender a la décima musa por su inclinación a las letras. Pues en mi 2 veces infeliz habilidad de hacer versos, aunque fuesen sagrados, ¿qué pesadumbres no me han dado cuales no me han dejado dar? Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar que el que señala o le señala a Dios, que es quien solo lo puede hacer, es recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los aplausos que ellos merecen o que hace estanque de las admiraciones a que aspiraban y así le persiguen. Aquella ley políticamente bárbara de Atenas, por la cual salía desterrado de su república el que se señalaba en prendas y virtudes, porque no tiranizarse en ellas la libertad pública, todavía dura.
todavía se observa en nuestros tiempos, aunque ya no hay motivo de los atenienses, pero hay otro, menos eficaz, pero no tan bien fundado, pues parece de máxima de limpio Maquiavelo, que es el aborrecer al que se señala porque desluce a otros, y así sucedió siempre. Sor Juana Inés de la Cruz. La violencia hacia las mujeres existe desde tiempos inmemoriales. Así lo muestra la cosmovisión de muchas culturas, entre ellas las del mundo náhuatl, del México antiguo, en donde la luna, Coyolxauhqui, fue descuartizada por su hermano el sol Huitzilopochtli y confinada al firmamento. Ilustres ejemplos, como el de la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz, padecida por escribir para saber menos, aborrecida por su erudición que hizo deslucir a quienes la señalaban. La genialidad de nuestra décima musa fue avasallada y su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, como hemos dicho ya, un manifiesto feminista. Tras la carta, la siguieron la venta de sus instrumentos musicales y científicos de su biblioteca. A su voz enmudecida se suman las voces de millones de mujeres acosadas por su inteligencia, mujeres paradigmáticas rompiendo el silencio y suplicando justicia. Por ello, las mujeres en el arte de como arte nos constituimos en marzo de 2020 en un observatorio internacional para exigir una justicia realmente justa en tiempo y forma, para que sean consideradas como delito grave todas aquellas formas de violencia y acoso laboral, prácticas que constituyen formas sutiles de feminicidio que en todos los campos del saber nos han enmudecido a lo largo de una historia que está por escribirse. Por una cultura de altura, por una educación que realmente eduque en valores y que incluya el inagotable caudal de conocimiento de las mujeres ancestralmente sabias, para que las niñas logren ser niñas en su infancia, las mujeres fuertes y empoderadas en su vida adulta y la vida humana sea el bien más preciado en una sociedad pacífica, amorosa y no violenta. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Natalia Guigú, pertenezco a la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a la Facultad de Filosofía y Letras. También integro dos redes de investigación, dos redes temáticas, una de ellas la red de investigadores e investigadoras Sicuris del Cono Sur, y también la red MIGLA, Músicas y Género, Grupo de Estudios Latinoamericanos. Quería agradecer especialmente a los organizadores y las organizadoras de este simposio y también en particular a la red de compositoras latinoamericanas y en especial a Paula Mesa, quien fue la colega que me convocó para compartir este trabajo con ustedes. En el día de hoy voy a presentar los avances de una investigación que tiene que ver con una compositora y pianista llamada Nenette. Nenette es el apodo de Antoinette Paul Pepin Fitzpatrick. Antoinette Paul Pepin Fitzpatrick, o Nenette, llamada así cariñosamente desde niña, desde su ámbito familiar, nació en 1908 en Saint-Pierre, un archipiélago norteamericano que se encuentra frente a Canadá, y murió en Buenos Aires en el año 1990. ¿Cuáles son los propósitos de este trabajo de investigación que está pensado en dos etapas? En una primera parte, activar una voz ausente, por otro lado, elaborar una interpretación de su vida y obra desde una mirada
de mujer, desde una voz femenina. Y más tarde, a futuro entonces, es nuestra idea indagar sobre los recursos compositivos aportados por Nenet a la creación musical, como pueden ser determinados giros melódicos característicos o algunos enlaces armónicos en particular que se puedan detectar, algunas cuestiones rítmicas también. Y además indagar sobre los años como estudiante, concertista de piano y etnomusicóloga antes del año 1946. Nenet, o Antoinette Paul, o Antonieta Paula Pepín, fue estudiante en el Conservatorio Nacional de Música argentino, Carlos López Buchardo, y compañera de estudios de Isabel Aretz y de Silvia Eisenstein. Con Isabel Ares en particular y bajo la guía del maestro Carlos Vega, realizaron varios viajes de investigación, varios viajes de trabajo de campo para trabajar en el campo en el norte argentino, en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. Bien, entonces, Antonieta Paula Pepín fue una pianista y compositora de origen franco-canadiense que se radicó en la Argentina junto a su padre y a su hermana en 1928, y fue coautora de algunos de los íconos más populares del repertorio folclórico argentino. Pero a pesar de eso, es poco lo que se sabe, no solo dentro del ámbito académico, sino también fuera de él, y sobre el aporte artístico que hizo a la música nacional, que fue realizado bajo un seudónimo de varón, el seudónimo Pablo del Cerro. Por mencionar nada más algunas de estas canciones populares, podemos decir Chacarera de las Piedras, El Alazán, Indiecito Dormido, Zambita del Buen Amor, Guitarra Dímelo Tú, Punay, La Flecha, entre otras canciones muy conocidas. Una de nuestras ideas es distinguir los relatos o las narrativas que se produjeron en torno a la figura de Nenet en el ámbito público y en el ámbito de lo privado. Es así como nos preguntamos, ¿qué se conoce públicamente sobre Nenet? ¿Cómo se la retrata? ¿Quiénes la caracterizan de esta manera? Lo que sí se conoce públicamente sobre Nenet es que fue compañera de vida de Atahualpa Yupanqui desde el año 1946 hasta el año de su muerte en 1990. Traigo aquí varias voces, quisiera compartir con ustedes algunas citas de autores que son referentes para el conocimiento del universo yupanquiano. Todos ellos varones, son periodistas, poetas, biógrafos de Atahualpa Yupanqui, y una mujer, Isabel Lager, que tiene un libro maravilloso, es una biografía novelada sobre Nenet que se llama Una mujer llamada Pablo, y este texto es el que me inspiró a profundizar en este tema y a desarrollar esta investigación, porque es el primer texto que encontré que se logra colar en esta hegemonía de voces masculinas hablando sobre Nenet. Bien, entonces, les voy a compartir justamente del libro de Isabel Lager, de la introducción, algunas palabras de Miguel Ángel Gutiérrez, que habla de la pareja, ¿no? De la pareja creativa, de Yupanqui y Nenet o Yupanqui del Cerro. Dice Miguel Ángel Gutiérrez en la introducción de Una mujer llamada Pablo, el texto de Isabel. Él, el más encumbrado artista popular de los argentinos. Ella, una mujer que amarró su vida, su destino y su propia inspiración artística a la de aquel creador y que concibió un nombre, Pablo del Cerro, para usar de él por los caminos del pentagrama primero y luego por los del mundo, para acompañar al hombre que buriló el paisaje argentino y lo transformó en canciones. Y sigue. Ella, una artista que con inobjetables fundamentos artísticos pudo, desde el piano, imponer a la más prestigiosa guitarra argentina el tono y la cadencia exacta para nombrar su tierra. Y por ejemplo, Norberto Galasso, en un libro que se llama El canto de la patria profunda, dice:
Atahualpa encuentra en Nenet un lúcido y tesonero apoyo, no solo la calidez del nido, que al cabo de un tiempo se alegrará con el nacimiento de Roberto, su único hijo, al que apodarán el Collita, sino también la colaboración musical de Nenet, cuya modestia se escudará en el seudónimo Pablo del Cerro. Bien, quise traer estas citas porque son autores referentes cuando uno aborda la figura y obra de Atahualpa Yupanqui, pero estas citas son todas realizadas en un mismo sentido, en el sentido de caracterizarla a Nenet como una mujer abnegada, una mujer que renunció a su carrera artística, una mujer modesta, una mujer generosa. Y su hijo, Roberto Colla Chavero, nos dice que este segundo plano fue voluntario, que ella escogió entonces actuar en segundas líneas. Cuando yo hablo a veces en plural, porque en realidad esta investigación la llevamos adelante con mi hermano, un periodista uruguayo, fue con él quien entrevistamos también a Roberto Colla Chavero, único hijo de Nenet y don Atahualpa Yupanqui, que bueno, nos habló en esos términos de su mamá. Entonces, Pablo del Cerro, ¿cómo nace el seudónimo? Nos preguntamos también cuál era el imaginario social sobre el ser nacional que primaba en la época. Y aquí transcribo un fragmento otra vez del libro de Isabel, pero que para mí fue central y fue inspirador, y gracias a él, bueno, mi curiosidad se incrementó. Dice Nenet, voy a firmar como Pablo del Cerro. ¿Por qué?, le pregunta Atahualpa Yupanqui. Por Paula, mi otro nombre, masculinizado y en español se convierte en Pablo. ¿Por qué nombre de varón? Y ella responde, el país no está preparado todavía para que una mujer los haga bailar y cantar, tata. Y Yupanqui dice, Pablo del Cerro, me gusta, suena fuerte, argentino y serrano. Para Atahualpa Yupanqui, entonces este seudónimo respondía a ese imaginario social sobre el ser nacional que primaba en esa época, ¿no? Esta cuestión que tenía que ver con lo gauchesco, con lo serrano, con la tradición, con lo argentino. Bien, entonces, hay algunas preguntas que nos hicimos con respecto al porqué de esta decisión, más allá de lo que nos dice de primera mano su hijo, ¿no? Tuvo que ver esta elección de actuar bajo un seudónimo de varón con el momento sociohistórico que asignaba a la mujer un rol público secundario, que la pensaba destinada únicamente al cuidado del hogar y de los hijos. Fue parte de un mandato familiar. Nenet había sido educada por una madre irlandesa muy católica, o fue por autodeterminación, como nos dice Roberto Colla Chavero. Son preguntas que al día de hoy todavía no tenemos las respuestas. Bien, hablando de lo serrano y de lo argentino, esta es una fotografía del Cerro Colorado. El Cerro Colorado es una localidad del norte de la provincia de Córdoba, una provincia mediterránea de la Argentina, donde la pareja se afinca en el año 1949. Este es un lugar que también fue conocido por la literatura de Leopoldo Lugones, que habla de las pictografías de los pueblos indígenas que se encuentran en los aleros de los cerros de la zona. Y traje también estas otras fotografías, es un espacio que se llama El Silencio, de aquí de la izquierda, y a la derecha tenemos la entrada de lo que fuera la Casa Museo Atahualpa Yupanqui, de lo que es la Casa Museo Atahualpa Yupanqui, donde vivió Nenet prácticamente toda su vida. Recordemos que Atahualpa Yupanqui viajaba por el mundo con su música, y Nenet era la que estaba y la que resguardaba el hogar aquí en el Cerro Colorado. Bien, otra parte entonces de esta investigación
tiene que ver con los paisajes sonoros a los que Nenet le puso música, ¿sí? ¿De qué hablaban las canciones a las que Nenet le compuso esta música? Pudimos analizar en esta primera etapa que se trata de un repertorio de elementos, de personajes y de símbolos que conforman una narrativa poética inspirada en un paisaje rural. El caballo, la guitarra, el paisano, el arriero, los cerros, el silencio, el río o la luna. Traemos unas palabras del propio Atahualpa Yupanqui para describir esto que decíamos. Mis canciones son, en realidad, la modesta expresión de lo que aprendí junto a los campesinos, a los niños, surcando la Argentina, recorriéndola, a lo largo y a lo ancho durante 30 años, a caballo, en camión o trabajando con la gente que me encontraba, es como aprendí los ritmos y las danzas de la pampa, la selva y la montaña. Para ejemplificar entonces estos distintos paisajes sonoros, eh, vamos a escuchar algunos pequeños fragmentos de estos íconos musicales, de estas canciones que mencionábamos en el comienzo, también interpretadas en voces de mujeres que abordaron el repertorio Yupanqui del Cerro o Yupanqui Nenet, entre ellas Mercedes Sosa, Suma Paz, Zuna Rocha, Lucía Cerezani en las intérpretes contemporáneas, por ejemplo, o las españolas Nati Mistral y Maya, o Maya, Rosa María Lobo, ¿sí? Entre otras. Bien, vamos a escuchar un fragmento entonces de esta canción, El Alazán, registrada en el año 1957. En la voz de Mercedes, de la gran Mercedes Sosa, un fragmento de esta hermosa canción, El Alazán. Vamos a escuchar entonces un fragmento también de Guitarra Dímelo Tú, registrada en el año 1959. La voz de Lucía Cerezani, una cantora surera actual, Guitarra Dímelo Tú.
Y por último vamos a escuchar Indiecito Dormido, registrada en el año 1968 en Sadaic, un aire norteño, un aire de carnavalito. Poncho de 4 colores, 4 caminos quebrados y un solo sueño de cobre, está el changuito soñando. Poncho de 4 colores, 4 caminos quebrados y un solo sueño de cobre, está el changuito soñando. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, sí, pasa el camino, cuando por él te va a dar chuy, chuy, qué frío. Entonces era un fragmento de Indiecito Dormido en la voz de Maya o Maya, esta cantante española, Rosa María Lobo. También nos interesó indagar sobre el proceso creativo de la pareja, de qué manera, cuál era la metodología, ¿no?, para la composición de la música, en el caso de Nenet, a la poesía de Atahualpa Yupanqui, y encontramos muy escasas referencias. Algo pudimos encontrar en un libro que se llama Cartas a Nenet, que son compiladas por Víctor Pintos, es una selección de más de 3.000 cartas que Atahualpa Yupanqui le enviara desde distintas partes del mundo a Nenet. Y en una de ellas, por ejemplo, dice, esta carta es del año 1962 y dice, con respecto a mis músicas, sigue nomás anotando las melodías, pero no te preocupes por la armonización o la mano izquierda. Ya trabajaremos en esto a mi regreso. Y en otra parte de la misma carta habla de un bailecito titulado Flor del Campo. Atahualpa Yupanqui le dice a Nenet, fíjate tú con detenimiento si coincide la melodía con los versos. Y en realidad esta es una de las poquísimas referencias que pudimos encontrar del proceso creativo. Bien. Nos interesó entonces esto que decíamos, indagar sobre los paisajes sonoros que recorría Nenet, o mejor dicho, que recorría Yupanqui en su poesía y a los cuales Nenet le puso música. Por ejemplo, estas lajas se encuentran en el Cerro Colorado, en el predio del Cerro Colorado, en los alrededores de la Casa Museo Atahualpa Yupanqui. Son muy bonitos y parte también de la literatura de Yupanqui. Bien, en SADAIC, en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, se encuentran 65 obras como compositora, 37 de las cuales es como coautora bajo el nombre de Pepín Antonieta Paula. Son 37 obras, entonces como coautora con Chavero Héctor Roberto, Atahualpa Yupanqui, y como compositora, entonces, Nenet. 65 obras en total. Entonces tiene también obra para guitarra sola, que entre ellas podemos mencionar Flor del Cerro, El Tulumbano, Danza Rústica o Agua Escondida. Hay muchas zambas entre las canciones que compuso Nenet para guitarra sola. Bien, este es un fragmento, esto que decía anteriormente, es un fragmento de la entrevista que mi hermano Federico Guigú, periodista uruguayo, pudo hacerle el año pasado, en abril del año 2019, a Roberto Colla Chavero, el hijo de Nenet y de Donata,
quien custodia también el acervo de sus padres en Córdoba. Y nos dice, tenía mucho carácter, tenía un fuerte temperamento, pero no era colérica. Sí, una persona muy educada. No hay que olvidarse que era a principios del siglo XX, criada por una madre católica irlandesa y en un colegio de monjas. Esto formateó su carácter y su temperamento. Las largas ausencias de mi padre no las vivía mal. Seguía con sus rutinas en el hogar del Cerro Colorado. Si había nostalgia, la manejaba muy bien, y si había penas, también. Y con respecto al seudónimo, nos dice, ella usó ese seudónimo por una cuestión que se vivía en aquellos años, mitad del siglo XX. La sociedad argentina no veía bien el concubinato en ese tiempo. Por otro lado, que una francesa firme con Atahualpa Yupanqui obras, tampoco. Esto era lo que referíamos anteriormente con respecto a la elección del seudónimo masculino. Bien, y también, ¿por qué nos adentramos en esta investigación que está todavía en sus etapas iniciales, recién como un anclaje para, todavía nos falta muchísimo para desarrollar? Porque nos empezaron a llegar propuestas artísticas y distintas iniciativas que tenían que ver con la revalorización de la figura de Nenet a 100 años de su nacimiento, ¿no? En el 2018. Hicimos un punteo de algunas de las que tuvieron mayor difusión. Por ejemplo, en marzo del 2018, en el marco del 8M de ese año, con el objetivo de realizar intervenciones dirigidas a visibilizar la historia negada, silenciada, un colectivo de artistas cordobesas iluminó especialmente la figura de Nenet en la exposición homenaje a Atahualpa Yupanqui, que estaba exhibida, bueno, en el Cabildo de Córdoba Capital, para explicitar con esa acción que la compañera del reconocido folclorista fue la coautora de varios temas, bajo el seudónimo Pablo del Cerro. Por otro lado, también esto que decíamos de que empiezan a haber iniciativas oficiales de reconocimiento a su obra, en agosto del 2018 siempre comenzaron a ser más profundas y mayor cantidad a partir del 2018, año del centenario de Nenet, ¿sí? 110 años del natalicio de Nenet. Ella había nacido en 1908. Por ejemplo, en la sexta edición de la Feria del Libro de Villa Carlos Paz, en Córdoba también, a una de las salas, bueno, se le puso entonces el nombre Pablo del Cerro, ¿sí? En esta Feria del Libro. Otra propuesta interesante en octubre del 2018 fue en el Espacio Cultural Pista Urbana, en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, en el límite, por ejemplo, entre San Telmo y Montserrat. Está ubicado el departamento donde vivieron por primera vez juntos Yupanqui y Nenet, ¿no? Bueno, y esto fue un espectáculo llevado adelante por Mónica Yunis, una cantante, y Arturo Ceballos, guitarrista, referentes ellos del repertorio yupanquiano, y se llamó Pablo del Cerro, toda una mujer. Fue muy interesante también esta propuesta, ¿sí? Pero también nos llama la atención que se sigue recalcando el nombre de varón Pablo del Cerro. Por eso también quisimos ponerle este trabajo, denominarlo Nenet. Bien, otro evento importante en marzo del año pasado, en el Festival de la Palabra, dentro del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, se presentó una obra teatral, Vidala para una sombra, poema, de una directora teatral cordobesa llamada María Palacios. Como Nenet y Yupanqui vivieron prácticamente toda su vida como pareja en Córdoba, bueno, las iniciativas también son mayoritariamente en esa provincia. Me pareció muy interesante también la sinopsis, que está acá, la dejo para que la puedan leer, la reelaboración que otra mujer, una directora teatral cordobesa, María Palacios, en este caso, pudo hacer
de su experiencia y de la obra de Nenet. Y también fue inspirada por el libro de Isabel Lager. Estas son dos imágenes, entonces, para ir ya cerrando, dos imágenes del Cerro Colorado. A la izquierda es la tumba donde se encuentra enterrado Atahualpa Yupanqui, y a la derecha la entrada al Cerro Colorado. Aquí se ve la silueta de ese cerro. Hoy en la Casa Museo Atahualpa Yupanqui funciona la Fundación Atahualpa Yupanqui. Desde el año 1989 la preside su hijo, Roberto Colla Chavero, que ya lo mencionamos en varias ocasiones, y alguno de los objetivos de esta fundación es realizar actividades culturales y educativas de resguardo y difusión de la obra Yupanqui del Cerro. También está, el archivo, hay un archivo personal, el archivo de Yupanqui y Nenet está en custodia entonces de Roberto Colla Chavero. Bien, entonces quería despedirme, quería dar las gracias nuevamente al público que nos acompaña, a este maravilloso seminario de estudios de género en la música, a la red de compositoras latinoamericanas, mi mail de contacto, y nos encontraremos igualmente en el debate posterior. Y ahora, bueno, vamos a cerrar también con uno de los íconos folclóricos del país y un himno también de la pareja creativa. Yo no sé de dónde vengo, pero sé bien dónde voy para alumbrarme en mi noche larga. Le prendo fuego a mi corazón para alumbrarme en mi noche larga. Le prendo fuego a mi corazón. Humito que lleva el viento siempre se vuelve canción. Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón. Leñitas de mi silencio, astillas del buen amor, se va mi samba por esos cerros que quiero yo. Se va mi samba por esos cerros que quiero yo. Bueno, esta es una versión de Zambita del Buen Amor por José Seña, un querido guitarrista que también nos apoya en estos trabajos, y en particular también al grupo Migla, a este colectivo de artistas, compositoras, docentes, investigadoras latinoamericanas. Así que nuevamente gracias y nos encontramos en el debate posterior. Muchas gracias. Buenas tardes, todas y todos. Soy Eliana Monteiro da Silva, de la Universidad de São Paulo, Brasil. Es un honor estar aquí hoy y agradezco al equipo organizador por la oportunidad de compartir con ustedes mi más reciente investigación, la presencia de las mujeres en los cursos latinoamericanos de música contemporánea, un análisis comparativo. Soy también miembro de la Sonora Músicas y Feminismos y del grupo Migla, Músicas y Género, Grupo de Estudios Latinoamericanos. Este trabajo busca analizar la actuación de las mujeres en las 15 ediciones de los cursos latinoamericanos de música contemporánea, también llamados CLANC.
por las perspectivas cualitativa y cuantitativa. Los Clank tuvieron lugar entre 1971 y 1989 en 5 países de América Latina: Uruguay, Argentina, Brasil, República Dominicana y Venezuela, uniendo estudiantes de 21 países en torno a la llamada música de vanguardia. Esta es una investigación en curso realizada en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo, Brasil, y da seguimiento a investigaciones de género realizadas por mí anteriormente, como Clara Schumann, compositora versus mujer de compositor, que hizo durante mi maestría. También publiqué este libro y este CD con Clarisa Cabral. Beatriz Balsi, el piano de la América Latina, que hizo durante mi doctorado. La antología Compositoras Latinoamericanas, Vida, Obra, Análisis de Piezas para Piano, que hizo en mi postdoctorado. Está con download gratuito disponible en el sitio electrónico Ficções Editora. Y la actual, que es un análisis de la actuación de las mujeres en los cursos latinoamericanos de música contemporánea, que hago ahora en la calidad de investigadora colaboradora en el Departamento de Música de la Universidad de São Paulo. Este es el dúo que tengo con la cantante Clarisa Cabral, que es especializada en el repertorio clásico creado por mujeres. Bueno, mi interés en los cursos latinoamericanos de música contemporánea y de la actuación de las mujeres en este ambiente surgió cuando hizo mi tesis de doctorado acerca de las grabaciones realizadas por la pianista argentino-brasileña Beatriz Balsi en su serie de CDs intitulada Compositores Latinoamericanos. Beatriz fue mi maestra de piano por 7 años, hasta su fallecimiento en 2001 por cáncer. Para hacer esta pesquisa, que ocurrió entre 2011 y 2014, y buscaba entender por qué y cómo Beatriz eligió las 54 piezas de 13 países del continente en su serie de CDs, Compositores Latinoamericanos, entré en contacto con la musicóloga argentina y uruguaya Graciela Parasquevaidis, que además de ser amiga personal de Beatriz, fue también quien la ayudó a conseguir muchas de las partituras y de las biografías de los compositores y compositoras grabados en la serie. Graciela me ofreció un curso en su estudio en Montevideo que frecuenté en 2012 y en el cual ella me presentó importantes nombres de la música latinoamericana de los siglos XX y XXI, sus obras más significativas y el análisis de grande parte de este repertorio. Muchas de esas obras habían sido grabadas por Beatriz Balsi en su serie. Cuando retorné a Brasil, retomé la investigación de los documentos, de las notas personales, partituras y grabaciones del archivo Beatriz Balsi, organizado por su hermana Bélia Balsi. Fue entonces que me deparé con el facto de que muchos de los autores y autoras grabadas por la pianista habían frecuentado los cursos latinoamericanos de música contemporánea. Algunos de esos compositores yo tuve la oportunidad de entrevistar, como Conrado Silva, Corión Aharonian y la propia Graciela Parasquevaidis, miembros del equipo organizador permanente de los Clank. Ellos afirmaron la importancia de las 15 ediciones de los cursos para la formación de jóvenes músicos que no tenían oportunidad de estudiar en el exterior para ampliar sus conocimientos sobre la música que se hacía, especialmente la música llamada de vanguardia. La trayectoria de varias compositoras, intérpretes, profesoras e investigadoras musicales ha sido influenciada por la experiencia proporcionada por los Clank. Aquí les traigo Creación de la Tierra, un fragmento de la pieza electroacústica de Jacqueline Nova, nacida en Bélgica y vivida en Colombia, que fue presentada en el Clank 3 en Uruguay.
Los cursos latinoamericanos de música contemporánea fueron idealizados por el compositor y musicólogo uruguayo Coriún Aharonian a partir de experiencias personales de él en los cursos vacacionales de Darmstadt. Teniendo en cuenta la importancia de proporcionar también en América Latina ambientes culturales de alto nivel con personalidades de diferentes partes del mundo, Coriún buscó para eso el apoyo de la Sociedad Uruguaya de Música Contemporánea, también del compositor y musicólogo Héctor Tosar, de la pianista María Teresa Sandi y posteriormente de los compositores y musicólogos como Radu Silva, José María Neves y Graciela Parasquevaides. De acuerdo con Graciela, los Clank en cierta medida continuaron las actividades ofrecidas por el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto de Italia en Buenos Aires, los CLAIM, cuyas puertas habían sido cerradas en el mismo año de 1971 en que nacieron los Clank. Tanto aquellos como estos representaron algunos de los raros oasis de experimentación y actualización entre las décadas de 1960 y 1990 en el continente, atrayendo una legión de jóvenes interesados en la música que se hacía en el hemisferio norte, a la que pocos tenían acceso en Latinoamérica. Este es el laboratorio de Klein, que también fue construido un similar en los Clank. El principal objetivo de los cursos era poner a la comunidad de estudiantes participantes en contacto con la mayor cantidad de información posible sobre lo que estaba sucediendo en el mundo a nivel musical. Para eso contaban con profesores de todas partes del mundo, ofreciendo disciplinas musicales como composición clásica y popular, pedagogía, musicología e interpretación, además de facilitar el intercambio entre la música y otras manifestaciones artísticas como la danza, el teatro y las artes plásticas. A pesar de que el uso de nuevas tecnologías era estimulado, la premisa era no imponer tendencias o modelos hegemónicos que alimentasen el ya preponderante colonialismo cultural. La primera edición tuvo lugar en Cerro del Toro, Uruguay, en diciembre de 1971. A esta se siguieron otras 4 en el mismo lugar, pero en 76, por imposición del gobierno autoritario que se imponía en Uruguay, el equipo organizador tuvo que optar entre cancelar la quinta edición a las vísperas de su inicio o cambiar el país sede en pocos días. Gracias a una invitación del Instituto Goethe de Buenos Aires, el Clank 5 se realizó en Argentina en enero de 1976. Como dice Graciela, el 16 de diciembre de 1975, la Secretaría de los Clank recibió un aviso de la dirección del Campamento Internacional de Cerro del Toro informando que se cancelaba el curso. Al día siguiente, el secretario general de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes hizo saber al equipo organizador de los cursos que rescindía unilateralmente el compromiso asumido, con explícita amenaza de denunciar a sus integrantes al ejército de la dictadura. La solidaria respuesta inmediata del director del Instituto Goethe de Buenos Aires hizo posible el rápido traslado del quinto Clank a esta ciudad, posponiendo su comienzo apenas unos pocos días. Entonces, que tenemos que el Clank 5 tuvo lugar en Buenos Aires en enero de 76. Este hecho transformó el carácter fijo de los Clank en eventos itinerantes que tuvieron lugar también en Brasil, en República Dominicana, en Venezuela y nuevamente en algunos países de esos se repitieron. Al fin de la última edición en 89, la documentación de los 15 eventos fue dividida entre los miembros del equipo organizador permanente. Parte se quedó con Graciela y Coriún Aharonian en Montevideo, parte con Conrado Silva en São Paulo, Brasil, y parte con José María Neves en Río de Janeiro, también Brasil. Con el fallecimiento de los últimos, todo material, recortes de prensa, circulares, correspondencia entre miembros del equipo organizador,
de estos con instituciones colaboradores, docentes y alumnos, así como el acervo de los registros grabados en diferentes soportes, fue reunido en Montevideo. Graciela los organizó, compiló y hizo disponible en el sitio electrónico latinoamericamusica.net, de que fue redactora. Actualmente, todo ese material está en la Fundación Arquivo Aharoniano para Esquivaides, idealizado y dirigido pela hija de Corione y Graciela, Nairi Aharonian. Les pido perdón por el portuñol que se me escapa de vez en cuando. Les pongo para oír entonces Magma 1 de Graciela Parasquivaides, presentada en el Clan 4 en Uruguay.
Como fue dicho antes, los cursos latinoamericanos de música contemporánea fueron imaginados por el compositor y musicólogo uruguayo Corium Aharonian a partir de su experiencia en Darmstadt. En 2016, para conmemorar los 70 años de existencia de los mismos creados en 1946, el Instituto Goethe y los internacionales Musikinstitut Darmstadt encomendaron a un grupo de investigadores un proyecto de creación artística colectivo que simbolizase los cursos de vacaciones desde su inauguración. Mirando a la documentación de los cursos de Darmstadt, la investigadora Ashley Furr decidió armar un panorama representativo de la participación de las mujeres en los 70 años de eventos anuales. Partió básicamente de preguntas como: ¿cuántas composiciones de autoría de mujeres han sido presentadas desde la creación de los Ferienkurs en 1946? ¿Cuál es el porcentaje en relación a las composiciones de hombres programadas? ¿Cuáles fueron las 10 artistas más programadas? ¿Cuál es el porcentaje en relación a los hombres? ¿Cuál ha sido el porcentaje de profesoras y profesores de composición entre 46 y 2016? ¿Cuál ha sido el porcentaje de mujeres y hombres participantes como estudiantes? ¿Cuál ha sido la cantidad de compositoras programadas en tantos años de Internationale Ferienkurs für Neue Musik? Entre otras cuestiones. Las respuestas confirmaron las expectativas de Ashley Furr. Había una proporción o desproporción de 7% de obras de mujeres en la totalidad de los cursos para casi 93% de piezas programadas de hombres. Eso se repetía con poca variación en las otras categorías observadas por la investigadora. La pesquisa GRID, Gender Research in Darmstadt, reveló datos estadísticos sobre la actuación de hombres y mujeres en los cursos de vacaciones de Darmstadt. Y eso me puso en práctica el siguiente cuestionamiento: ¿cómo habría de ter sido la participación de las mujeres en eventos inspirados por Darmstadt como los Clank? ¿Serían estos números diferentes? Esta es la investigación que desarrollo entonces actualmente como investigadora colaboradora en la Universidad de São Paulo. A diferencia de los cursos de verano de Darmstadt, los Clank han contado con participación de mujeres desde su creación en 1971. Eso se debe probablemente a la presencia de mujeres en la organización en todas las ediciones, a empezar por María Teresa Sandy, secretaria en equipo organizador en las 2 primeras ediciones. A partir de la quinta edición, se incorporó al equipo internacional permanente Graciela Parasquevaidis, la quinta edición que ha sido en Argentina, y Graciela, desde que pasó a integrar, permaneció hasta el final de los cursos en 1989. Otras integrantes del equipo coordinador fueron la argentina Violeta Hemsiri-Gainza, las brasileñas Ana María Parsons, María Estela Neves Valle, Marli Bernardes Chávez, la mexicana Margarita Luna y la venezolana Dalia García. En este trabajo comparé proporciones entre mujeres y hombres en 5 categorías: composición, docencia, interpretación, participación como alumno o alumna y autoría de obras programadas. Cabe mencionar que es posible notar una jerarquía entre estas áreas de la música que se refleja en un mayor número de hombres en determinadas categorías que en otras, dependiendo de la vertiente observada. La composición, por ejemplo, con consecuencia directa en la autoría de obras presentadas, es la categoría más prestigiada, seguida de la docencia, interpretación y finalmente la participación como estudiante, que está donde está la mayoría de las mujeres. En el primer curso latinoamericano de música contemporánea, por ejemplo, solamente 2 compositoras tuvieron obras programadas. Estas fueron las uruguayas Beatriz Lockhart y René Pietrafiesa, cada una con una obra presentada. El número de hombres compositores fue 36, con 44 obras programadas. Ninguna mujer ocupó el lugar de docencia o ponencia.
Hombres docentes fueron 14. Mismo en la interpretación, categoría en la que tradicionalmente las mujeres encuentran menos barreras para traspasar, han sido 4 mujeres y 8 hombres en esta edición. Todavía, la cantidad de estudiantes mujeres y hombres fue equivalente, 14 mujeres y 14 hombres en el primer curso. La segunda edición no cambió mucho el panorama en las categorías composición y obras de mujeres programadas. 2 compositoras y 28 compositores, 2 obras programadas de autoría de mujeres, 35 obras programadas de autoría de hombres. En la docencia, la situación quedó un poco mejor en relación al primer curso. 8 mujeres profesoras y 18 hombres. 7 mujeres se presentaron como intérpretes, siendo 19 los hombres. Nuevamente, apenas el número de estudiantes de mujeres superó un poco la cantidad de hombres, 13 mujeres y 12 hombres estudiantes. La fluctuación de los números entre mujeres y hombres durante las 15 ediciones de los Clank puede ser mejor comprendida con los gráficos lineares relativo a cada una de las 5 categorías observadas. En la composición, por ejemplo, nótase que la ínfima presencia de las mujeres es casi constante entre 71 y 89, 8% de mujeres para 92% de hombres en todas las ediciones. La línea de mujeres está siempre representada con una color un poco más débil que la de hombres. Y nótase que la línea es casi constante entre la primera y la última edición, ¿no? Les pongo para oír La Flor de la Canela de Chabuca Grande, peruana, presentada en Clank 15.
rico, ¿no? Bueno, en relación a la cantidad de obras programadas de cada género, el panorama es muy semejante. La programación de obras compuestas por mujeres fue insignificante, 8% a 92%. Las obras de compositores hombres fue más numerosa en las ediciones entre 1979 y 81, además de la de 1986 ocurrida en Uruguay. La compositora que tuvo más obras programadas fue Graciela Parasquevaidis, con 15 piezas en total, seguida de la canadiense Michelle Columbi Samarcoux y de la puertorriqueña Esther Alejandro, con 5 obras cada. La cantidad de obras de mujeres en los 15 eventos fue 74, en cuanto que los hombres tuvieron 887 obras. En la docencia, la fluctuación fue más variada, como muestra el gráfico. El porcentaje general de mujeres fue de 26% para 74% de hombres. 74%. La mujer que actuó más veces como profesora o oradora fue Graciela Parasquevaidis, 8 veces, seguida de la argentina Violeta de Gainza, 5 veces. Como estaban en el equipo organizador, Graciela y Violeta estaban también en casi todas las ediciones y por tanto también contribuyeron con docencia y con otras actividades que se hacían necesarias, ¿no? En el ámbito de la interpretación, las mujeres se mostraron más activas. Las intérpretes que presentaron más obras fueron la argentino-brasileña Beatriz Balsi y la colombiana Marta Rodríguez Melo, 4 veces cada. Seguidas de la brasileña Ana María Kiefer y de la alemana Margarita Schack. El porcentaje de mujeres intérpretes en relación a los hombres fue de 35% a 65%, como muestra el gráfico. Les pongo para oír de Eunice Catunda, Canto Praiano, presentada en el Clank 7 por Beatriz Balsi.
La vertiente en que las mujeres realmente marcaron presencia fue como estudiantes. Fueron 400 mujeres y 420 hombres en el total. 49% de mujeres a 51% de hombres. La mujer que participó de más ediciones como estudiante fue la colombiana Marta Rodríguez Melo, 6 ediciones. Enseguida vienen las uruguayas Elizabeth Huerta Mendía, Mariana Berta y Yolanda Rizzardini, con 5 ediciones cada. Bueno, los clanc tuvieron importancia decisiva en la formación de diversas generaciones de músicos latinoamericanos, ya sea como estudiantes, compositores, compositoras, intérpretes, docentes o autores y autoras de obras presentadas. El gráfico general muestra la presencia de las mujeres en las 15 ediciones en algunas vertientes casi inexpresiva, como en la composición, y en otras con participación masiva, como en el aprendizaje. Entonces, que estas líneas más proeminentes que tienen las rojas son de composiciones de hombres, y las más de un rojo más débil aquí están las composiciones de mujeres. Mujeres intérpretes y hombres intérpretes, el verde, las líneas verdes de hombres y de mujeres, las líneas naranjas de mujeres compositoras, pequeña, y de hombres compositores, siempre más larga, y de docentes, las azules, ¿no? Aquí mujeres, aquí hombres. En la primera, las mujeres no figuran. Lo que parece es que el interés de las mujeres en conocerse, especializar y se profesionalizar en la música con alto nivel de información no es suficiente para que ellas alcancen puestos más bien remunerados o más reconocidos, sea en la docencia de las universidades, como directoras de orquestas, como compositoras o en otras funciones. Por eso, comprender la participación cuantitativa y cualitativa de las mujeres en los clanc y en otras instituciones y actividades similares puede nos ayudar a reflexionar sobre sus trayectorias y revelar artistas que todavía permanecen en ostracismo. Este es el objetivo de esta ponencia. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo debate. Chao.